Las revoluciones han sido de suma importancia en la historia moderna de las naciones, puesto que han llevado a transformaciones profundas en el liderazgo de los países y en los proyectos económicos, políticos y sociales que se han implantado en ellos. En Argentina, a fines del siglo XIX y durante el siglo XX, hubieron intentos de llevar a cabo distintos tipos de procesos revolucionarios. Nuestro país ha experimentado varios sucesos que tuvieron el objetivo de modificar sustancialmente a los encargados de gobernarlo y también las políticas que debían adoptar los gobiernos nacionales. Tres de estos casos resaltan, en particular, considerando los nombres que se les asocia. Por un lado está la Revolución del Parque, efectuada por la Unión Cívica de la Juventud en el año 1890. Por otro, la Revolución Libertadora, del año 1955, que llevó al derrocamiento de Juan Domingo Perón en el transcurso de su segundo mandato. Y por último, la Revolución Argentina, del año 1966, con la cual el presidente Arturo Illia fue removido de su cargo. El elemento común de estos tres momentos históricos del país se ve reflejado en sus nombres. ¿Por qué? Bueno, porque buscaron ser revolucionarios, en el sentido de cambiar el orden político y por ende el rumbo de la Argentina por medio de la toma violenta del poder. No obstante, difieren en un aspecto central. ¿Cuál sería? Bueno, su percepción sobre la búsqueda por la libertad. Entender la motivación detrás de estos movimientos que se autoproclamaron revolucionarios y cómo actuaron en base a sus ideas sobre lo que significaba ser libres, nos ayudará a comprender por qué optaron por la vía violenta para hacerse con el poder y las diferentes maneras de entender este ideal desde un punto de vista político. Ahora bien, ¿cuál será el fundamento teórico a partir del cual se va a elaborar el análisis? Bueno, para estudiar la percepción de los tres movimientos mencionados anteriormente con respecto a la idea de libertad, resultaría pertinente recurrir a la filosofía política con el objetivo de incorporar una definición precisa sobre este término. Por esta razón, se tomará como punto de partida algunas de las contribuciones más destacadas de Hannah Arendt, una de las filósofas y sociólogas más importantes del siglo XX. En su trabajo previamente mencionado, Arendt presenta dos definiciones de la palabra revolución, uno correspondiente a su concepción antigua previa a las revoluciones americanas y francesas, y una moderna, con la cual solemos identificar a las revoluciones a día de hoy. La definición antigua que expone de la revolución es la que se asocia a su concepto científico, ligado a la astronomía. En ese campo de estudio, una revolución era definida como el movimiento regular, sometido a leyes y rotatorio de las estrellas, con lo cual su concepción en el plano político se relacionaba a los ciclos históricos y al retorno a un punto pasado. Por su parte, la definición moderna rompe radicalmente con su concepción antigua. Esta definición, en lugar de pensar la revolución como un retorno a un orden anterior, la considera doblemente como una ruptura del orden presente establecido y, a su vez, la creación de un orden nuevo. Este orden nuevo se caracteriza por llevarle a la implementación de un régimen totalmente distinto al anterior. Esta definición de revolución también es fundamentalmente dependiente de otro concepto definido por Arendt, que es el de la libertad. Según Arendt, la libertad se presenta cuando los individuos participan en los asuntos públicos, es decir, cuando otras personas se percatan de nuestros actos. Asimismo, la describe como la facultad para transformar lo político, esto es la realidad, lo tangible, destruirlo y generar un nuevo origen. De esta manera, el vínculo entre revolución y libertad consiste en que, si una revolución resulta exitosa, entonces significa que se han creado las condiciones para que los integrantes de una sociedad puedan actuar de forma colectiva, deliberar y, por ende, involucrarse activamente en la participación política. Para profundizar acerca de las nociones que se han desarrollado en el campo de la teoría política sobre el concepto de libertad, resulta oportuno revisar la conferencia de Benjamin Constant en París de febrero de 1819, en la cual analizó las diferencias fundamentales entre las dos visiones de la libertad que han existido a lo largo de la historia, la correspondiente a la antigüedad y la propia de la modernidad. La primera se vincula con la participación activa y de forma colectiva en la vida pública y política. De este modo, la deliberación en la plaza pública sobre los asuntos de Estado era lo que definía si las personas gozaban o no de libertad. En cuanto a la libertad de los modernos, esta refiere a la autonomía de los individuos para gozar de su privacidad. Así, las personas optan por dedicarse a sus intereses personales, protegidos por un sistema representativo en el cual delegan el poder político. El derecho a la libertad de propiedad, de opinión y de culto, entre otras, es fundamental para la concepción moderna. Con el marco teórico ya detallado, pasaremos a estudiar cómo se relacionan estos postulados de la filosofía política con tres eventos particulares de la historia argentina en orden cronológico.
Empezamos con la Revolución del Parque. Los miembros del partido gobernante creían que era de suprema importancia el desarrollo material del país, que debía ser priorizado. La concepción que tenían los gobernantes de aquel entonces sobre la participación política era negativa. Era necesario permitir las condiciones para el progreso, dejando atrás las pasiones en el ámbito político. Su forma de gobierno, autoritaria y desinteresada de la opinión pública, da fe de esas creencias. La Unión Cívica, por su parte, veía esto como una corrupción del orden político nacional, lo cual generó la necesidad de una regeneración. Esa regeneración, según ellos, requería inexorablemente de revolución, lo cual nos debería recordar al concepto antiguo de revolución expuesto por Arendt. La revolución era entendida en este caso como un retorno a un orden previo, visto como corrompido en la actualidad, pero retornable a su estado original. No se trataba entonces de crear un nuevo orden. Asimismo, es imperativo hablar de las diferentes concepciones que tenían ambos bandos sobre la libertad. Pablo Alonso, en este sentido, nos habla de esa diferencia aplicando los mismos términos que Benjamin Constant: la libertad negativa o de los modernos y la libertad positiva o de los antiguos. El Partido Autonomista Nacional estaba más ligado a la libertad negativa. El individuo debía ser libre en el ámbito privado, protegido por las leyes para asegurar el desarrollo de su libertad. Desde su punto de vista, que se consiguiera esta libertad era un gran avance por sobre las prácticas antiguas de la política argentina, donde la inestabilidad y violencia impedían el progreso y la libertad de los ciudadanos. La Unión Cívica, por el contrario, estaba ligada a la libertad positiva. Hay libertad en la medida que hay participación colectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos. Esta visión pone énfasis en la vida ciudadana y se contrapone a la visión del PAN, que buscaba, de acuerdo a esta perspectiva, constreñir la libertad. La labor de regeneración estaba entonces directamente ligada a la obtención de la libertad, lo cual era posibilitado mediante la revolución, que era justificada al ser el medio para permitir ambos fines. Habiendo analizado la movilización de los radicales de fines del siglo XIX, es momento de avanzar hasta septiembre de 1955, cuando se llevó adelante la denominada Revolución Libertadora. Este golpe de Estado, que removió de la presidencia a Juan Domingo Perón en el transcurso de su segundo mandato y que fue impulsado por Eduardo Lonardi, Pedro Eugenio Aramburu, Juan José Uranga, Isaac Rojas y Julio César Krause, entre otros integrantes de las Fuerzas Armadas, tenía el objetivo claro de erradicar la doctrina justicialista que se había instalado en la sociedad argentina durante los últimos años debido a lo que ellos denominaban la dictadura peronista y otorgar así las garantías para que se volviera un régimen democrático lo más pronto posible. Con estas principales motivaciones explicadas, llegamos a la misma pregunta que nos hicimos con la Revolución del Parque. ¿Por qué en su nombre se encuentra el término revolución? Por un lado, hay que tener en cuenta que se buscaba cambiar la percepción a nivel nacional sobre ciertas cuestiones que estaban atravesadas por la retórica peronista. De este modo, la desperonización de la sociedad se transformó en el eje principal del gobierno militar. Este proceso implicaba tanto la transformación de lo que, desde su perspectiva, consideraban una estructura de poder autoritaria, centralizada y corporativista, basada en una fuerte relación con los sindicatos y un discurso populista, como así también la proscripción del partido peronista, la censura de los símbolos y referencias a Perón y la prohibición del movimiento peronista en general. Por otro lado, se pretendía cambiar los rasgos autoritarios que había impulsado el peronismo por una nueva identidad política que se consideraba más afín a los valores democráticos y republicanos. A pesar de que podemos hallar elementos que la podrían caracterizar como un auténtico golpe revolucionario, tenemos un problema cuando profundizamos acerca de su mirada con respecto a la idea de libertad. En términos de Constant, la Revolución Libertadora compartía algunos supuestos propios de la libertad de los antiguos y otros más vinculados con la de los modernos. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, la facción liberal de los líderes del golpe era defensora de la autonomía individual, principalmente por sus medidas económicas orientadas a la liberalización económica y a alinearse con el capital extranjero, en tanto que la mayoría de los sectores que apoyaban el golpe deseaba un retorno a las ideas democráticas y, por ende, a la plena participación política. Así, en este punto se presenta un problema muy importante, debido a que la restauración de la democracia liberal debía ser con la imposibilidad de participar por parte del partido peronista. Asimismo, se buscaba eliminar la influencia peronista de las instituciones, lo cual fue respaldado por partidos como el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y sectores de la Unión Cívica Radical, que veían en el peronismo una amenaza a la democracia. Ahora vamos a hacer referencia al trabajo de Catalina Smulovitz, titulado como En busca de la fórmula perdida, debido a que la autora describe que, a diferencia de otras miradas sobre qué hacer con el electorado peronista que surgieron posteriormente, la única intención inicialmente era hacer desaparecer de forma absoluta el peronismo.
Como podemos visualizar y como se sintetiza en esta cita, la solución de la cuestión peronista se traducía en la desaparición del peronismo. No solo Perón y el partido peronista debían ser excluidos de la escena, sino también el electorado peronista debía perder su identidad como tal. Entonces, podemos afirmar que, considerando lo expuesto por Arendt, la Revolución Libertadora no se trató de una revolución auténtica, debido a que los esfuerzos de fundar un espacio para la acción política y la libertad colectiva estaban orientados, de forma exclusiva, a los sectores antiperonistas. Finalmente, llegamos a la Revolución Argentina, el movimiento que efectuó el golpe de Estado del 28 de junio de 1966. El derrocamiento del presidente Arturo Illia tuvo un amplio consenso. Tanto grupos antiperonistas, como empresarios y ciertos partidos políticos, como así también actores vinculados a Perón, ya sea políticos o dirigentes sindicales, apoyaban el carácter anticomunista, unificador y ciertamente paternalista de los líderes del golpe. Con este panorama sobre sus motivaciones y objetivos, es momento de volver a la pregunta que guía este trabajo. ¿Existía algún componente revolucionario? Bueno, es cierto que la toma del poder estatal por parte de las Fuerzas Armadas se llevó a cabo con el objetivo de instaurar cambios radicales en el país. La Junta de Comandantes designó a Juan Carlos Onganía como presidente de la nación con el objetivo de establecer un modelo de gobierno que impulsaba la idea de un corporativismo o, como ellos preferían definir, una participación comunitaria. En base a esto, se podría decir entonces que se trató de una revolución si tenemos en cuenta la definición moderna que ofrece Arendt, puesto que se intentaba crear un orden nuevo, verdaderamente único en la historia argentina. No obstante, hay una cuestión que derriba esta afirmación, y es que el gobierno encabezado por Onganía no pretendía alcanzar la libertad, o al menos no como la describimos en este análisis. Como explica Luis Alberto Romero, para algunos sectores que formaban parte del gobierno de facto, la única manera de lograr fortalecer el Estado era abandonando los postulados del liberalismo y los valores democráticos. Teniendo en cuenta estos factores, podemos llegar a la conclusión de que los integrantes de la Revolución Argentina no abogaban por ninguno de los dos tipos de libertad planteados por Constant. Ahora bien, ¿por qué postulamos que no se podría decir en absoluto que se trató realmente de una revolución si podemos hallar alguna conexión con la definición moderna de revolución de Arendt, considerando el objetivo de establecer un ordenamiento nuevo y único en la historia del país? Bueno, la respuesta está en que no se luchaba por permitir la acción política de los ciudadanos. Así, si bien en el acta de la Revolución Argentina se proponía restaurar la democracia representativa y la estabilidad institucional, Onganía veía las instituciones liberales como vacías de contenido y buscaba reemplazarlas con una estructura más orgánica que enfatizara valores comunitarios, espirituales y nacionales. Por esta razón se disolvieron tanto el Congreso como los partidos políticos y se reprimió la autonomía universitaria, como sucedió en la denominada Noche de los Bastones Largos. Todo esto nos permite afirmar que no había ninguna intención de promover la participación política ciudadana, lo cual, a diferencia de los dos eventos que estudiamos anteriormente, nos lleva a asegurar que no existe realmente ningún elemento que haga que la Revolución Argentina pueda caracterizarse como un intento de golpe revolucionario en términos de Hannah Arendt. De hecho, el autoritarismo aceleró la radicalización de ciertos sectores, incluyendo la emergencia de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo.